Al encabezar junto al jefe de gobierno, José Ramón Amieva, la presentación del análisis de las sentencias en casos de trata de personas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, Álvaro Augusto Pérez, destacó que entre 2009 y 2017 el total de sentencias emitidas en el país fue de 831, de las cuales 323, es decir, un 39%, corresponden a la capital del país. Por su parte, la ombudsperson local, Nashieli Ramírez, señaló que todavía hay mucho por hacer para mejorar la aplicación de las leyes en beneficio de las víctimas y también destacó los esfuerzos en la previsión, detección y atención del delito de trata de personas. Estamos avanzando, creo que la ciudad podemos ser un ejemplo, también hasta poder promover modificaciones legislativas a nivel de la propia ley general que permitan su aplicación de una mejor manera en otras entidades de la República. A pesar de que la mayoría de las víctimas detectadas continúan siendo mujeres, actualmente tanto los varones como las niñas y niños presentan un porcentaje importante del total de víctimas.